En la clase de Revit de hoy voy a explicar con todo detalle uno de los mejores plugins que podemos tener instalados en este programa. Hablo de el plugin Transfer Single de Juan Osborne. Desde luego, todos los plugins que Juan pone a nuestro alcance merecen muchísimo la pena, pero sin lugar a dudas, Transfer Single es mi favorito. Y no haría un vídeo tan exhaustivo si no tuviera la certeza de que si lo adquieres en la App Store vas a estar utilizándolo prácticamente todos los días. Por eso merece mucho la pena que conozcas su funcionamiento en profundidad. Cuando nosotros instalamos los plugins de Juan Osborne, nos aparecen todos en una ficha que se llama JO Tools. Y aquí, por ejemplo, yo tengo ya la herramienta Transfer Single, que es la que voy a hablar con todo detalle en esta clase. La finalidad de este plugin, como su nombre indica, es transferir o bien pasar elementos y configuraciones de un archivo a otro. Y cuando tú ya ves que se refiere a transferir información de un archivo a otro, rápidamente tú recuerdas que el propio Revit tiene una herramienta para hacer eso. Si nosotros nos venimos a la ficha gestionar, tenemos la herramienta que ya hemos visto en el curso que se llama transferir normas de proyecto. Cuando encendemos la herramienta vemos que podemos, una vez que hemos elegido el archivo del que queremos transferir, podemos elegir elementos, podemos elegir configuraciones que traspasarnos a nuestro archivo. ¿Pero qué es lo que le ocurre a esta herramienta? Que tiene muchísimas limitaciones. La primera de ellas es que estás obligado a transferir todo aquello que selecciones. Si yo, por ejemplo, selecciono los materiales, estoy obligado a transferir todos los materiales que tenga este archivo. Si, por ejemplo, selecciono los tipos de muro, exactamente lo mismo. Los parámetros de proyecto, etcétera, etcétera. Es decir, que una vez que tú seleccionas un apartado de esta ventana, estás obligado a transferir absolutamente todo lo que tenga ese apartado. Y muchas veces dices, oye, pero si yo lo que quiero es transferir individualmente ciertos elementos o ciertas configuraciones, pues esto no te lo permite la herramienta transferir normas de proyectos. Y encima no te deja transferir prácticamente todo lo que puede tener un archivo. Por ejemplo, no te deja transferir las familias de componente, por ejemplo, no te deja transferir otro tipo de elementos o de vistas que podría ser interesante que pudiera estar permitido. Entonces, estas dos grandes limitaciones que tiene esta herramienta las suple radicalmente el plugin que vamos a ver hoy, Transfer Single. Pero es que además, desde las últimas actualizaciones que se han producido en este plugin, además del uso, que yo aquí lo llamo como el uso 2, que es el de transferir, pasar elementos y configuraciones de un archivo a otro, ha añadido un nuevo uso que nos va a permitir gestionar o bien modificar elementos y configuraciones de un único archivo, sin necesidad de transferir nada. De manera que si nosotros encendemos el plugin, va a aparecer esta pestaña en pantalla y lo que merece la pena saber cuanto antes es que lo primero es que tenemos que seleccionar un archivo, o bien para el uso 1 o bien para el uso 2. Tenemos que decirle de qué archivo queremos la información. Tú ya puedes individualmente, que es lo más importante de este plugin, ir seleccionando o bien elementos individualmente o bien configuraciones individualmente y luego utilizar todas las herramientas de la derecha. Pues merece la pena hacer una clasificación de las propias herramientas que tiene el plugin. Todo este recuadro de aquí tiene como uso exclusivo el uso 1. Es para gestionar, modificar elementos y configuraciones de un único archivo. Ya veremos ejemplos en unos minutos. Y todo este grupo de herramientas de aquí sirven exclusivamente para el uso 2, que es el de transferir, pasar elementos y configuraciones de un archivo a otro. Entonces lo que merece la pena cuanto antes es ir viendo ejemplo para que veamos la potencia que tiene este plugin y todas las posibilidades que nos ofrece. Vamos a empezar a ver las herramientas más importantes y voy a utilizar ejemplos que sean muy significativos. Empiezo viendo ejemplos del uso 1 para gestionar, modificar elementos y configuraciones de un único archivo. Y aquí nos encontramos como primera herramienta la posibilidad de borrar. Y dices, ¿qué aportaciones le ofrece esta herramienta frente al borrado que podemos hacer nosotros manual dentro de un archivo de Revit? Pues aquí, como primer ejemplo, voy a ver casos de elementos y de configuraciones que no se pueden borrar de ninguna manera desde el uso genérico que podemos darle a Revit y que gracias a este plugin sí que vamos a poder hacerlo. Primer ejemplo. Dentro de la herramienta Fases y dentro de la pestaña Filtros de Fases, yo he querido durante un montón de tiempo poder borrar filtros de fase que te ofrece el programa y que encima te encuentras que están duplicados, a veces, mostrar todo, mostrar todos, mostrar todo uno, mostrar todo dos, y ves que están en gris y que no puedes suprimirlo y que sí podrías suprimir un filtro de fase que esté creado por ti. Y dices, ya, pero es que yo quiero borrar todo esto porque lo quiero tener todo mucho más limpio y no ir dejando elementos que no utilice nunca. Pues no puedo suprimirlo. Sin embargo, si nos venimos al plugin y buscamos la categoría filtros de fase, aquí un paréntesis, merece muchísimo la pena ir despacito viendo todos los apartados que tiene el plugin, porque te vas a encontrar prácticamente todo lo que tiene el archivo de Revit, pero a veces viene con un nombre que no te esperabas. Luego merece mucho la pena ir despacito leyendo todos. Pues aquí, si escribes fases lo más rápido que puedas, o FA, te va a reconocer las letras, y aquí tenemos
por un lado las fases, pero ojo, porque los filtros de fases es un apartado que viene en inglés. Entonces nos tenemos que ir más para abajo hasta que encontremos fase filter. Y aquí están los filtros de fase. Por eso os digo que merece mucho la pena leerlos muy despacio porque está prácticamente todo. Si abrimos aquí los filtros de fase, nos encontramos los nuestros que hemos creado y también están los que trae por defecto Revit que encima se han ido creando por duplicado. Pues tú puedes perfectamente seleccionar con el Shift estos 4, los marcas y le dices Delete. Y fijaos que tú has podido borrar elementos que de otra manera hubiera sido prácticamente imposible. Yo ya te digo que llevo años detrás de esto y no había podido conseguirlo hasta que no he dado con este plugin. Entonces, pues fijaos, primer ejemplo. Otros ejemplos de elementos que no he podido borrar en algún archivo son ciertos materiales que intentas suprimirlos y no puedes. Pues aquí también lo veo, que si tú, por ejemplo, te metes aquí en los materiales, te vas a encontrar prácticamente todos y desde aquí sí que se pueden borrar. Ahora vamos a ver otra serie de borrados que sí que se pueden hacer de manera estándar en el propio Revit, pero que resulta muchísimo más incómodo que hacerlo desde el plugin. Por ejemplo, vamos a ir viendo casos. Parámetros de proyecto. ¿Por qué es muy incómodo intentar eliminarlos desde la propia ventana de parámetros de proyecto? Por dos razones. La primera es que esta ventana no se puede hacer grande y a veces el nombre del parámetro es muy grande y no sabes muy bien cuál estás eliminando, cuál estás modificando. Tampoco te deja seleccionar con el control varios. Sin embargo, en el plugin tú te vas a la zona de parámetros y vienen diferenciados en o bien todos los parámetros, o bien parámetros no compartidos o parámetros compartidos. Y tú aquí puedes perfectamente ir abriendo los desplegables de los parámetros y tú puedes con el control ir marcando todos los que necesites y podrías seleccionarlos y luego darle a borrar. No lo voy a hacer porque no quiero perder los parámetros de este archivo, pero sí que puedes perfectísimamente seleccionar varios desde este desplegable. Es mucho más cómodo que no desde la propia herramienta de parámetros de proyecto. Entonces, otro caso que es muy importante. Otro caso similar podrían ser los filtros. Lo mismo, esta ventana tú sí que puedes abrirla todo lo que quieras, sin embargo, esta anchura es la que no puedes modificar, no puedes hacer más grande y al final tienes que estar utilizando este deslizador que es muy incómodo y encima tampoco puedes eliminar filtros con el control. Entonces todo esto también lo puedes hacer desde el plugin. En este caso, en el plugin está en el apartado Filters y aquí tú ya puedes, lo mismo que antes, marcar todos los que necesites y darle a borrar. Lo mismo lo podemos hacer con las plantillas de vista. Lo mismo con la herramienta limpiar elementos no utilizados, que es la herramienta que nos ofrece Revit para suprimir ciertos elementos. Al no poder hacer más grande esta ventana también es incómoda y resulta mucho más fácil eliminar desde el propio plugin. Otro ejemplo que utilizo continuamente, eliminar parámetros de las familias. Muchas veces te bajas familias de internet y quieres limpiarlas, quieres simplificarlas, y para eliminar parámetros tienes que ir uno por uno, y eso es incomodísimo, además de que pierdes mucho tiempo. Pues fijaos esta familia bajada de internet que tiene un montón de parámetros, pues tú, si te metes dentro del plugin, y aquí seleccionas la familia de puerta seccional de garaje, te vienes otra vez al apartado parámetros, abres el desplegable, y o bien los buscas en parámetros no compartidos, en parámetros compartidos, o bien los buscas en todo, y fijaos, imaginaos que dices, oye, todos estos parámetros no los necesito, porque son parámetros informativos de la propia familia. Pues tú puedes marcarlos, le das a Delete y acabas de borrar del tirón 53 parámetros de la ventana de tipos de familia, que eso si lo hubieras tenido que hacer uno por uno, pues imaginaos el tiempo que hubieras tardado. Pero lo mismo, es decir, que tú puedes seguir hasta hacer una limpieza de esa familia de una manera rapidísima, gracias a la opción que nos ofrece este plugin de borrar elementos o bien borrar configuraciones. Y el último ejemplo que quiero ver, que puede resultar muy útil, es aprovechar el buscador que nos ofrece el plugin y encima aprovechar esta opción que se llama Regex, que se puede activar, que lo que nos va a permitir es que en este buscador podemos introducir expresiones regulares. Es verdad que yo este tema lo domino muy poco, pero gracias a la ayuda que tú puedes conseguir de ChatGPT, pues podrías perfectamente conseguir la expresión regular que estás buscando. Os cuento un caso. Imaginaos que yo tengo un archivo muestrario con muchísimos muros y a lo mejor he transferido tipologías de otro proyecto y sin querer he duplicado tipologías y por tanto Revit por defecto le ha puesto al final un 2. Por ejemplo, aquí veo una, fijaos que son dos tipologías idénticas, pero aquí tienes un 2 al final. Pues tú puedes utilizar una expresión regular para que busque únicamente aquellos elementos que terminan en espacio 2. Ya os digo que yo no lo manejaba, pero con la ayuda de ChatGPT, pues en un momento lo he conseguido y esta expresión regular lo que va a hacer es que te va a buscar aquellos elementos que tengan en el nombre, al final del todo, un espacio y un 2. Y si tú das a Search, al final, fijaos, aquí, vamos a abrir esto un poquito más, fijaos, aquí tienes rápidamente la tipología de muro que estás buscando, la marcas, le das a Siguiente, y aquí te marca la siguiente, la vas marcando, y vas haciendo esto con todas las tipologías, y de esta manera, pues oye, lo vas a conseguir de una forma bastante más rápida que no tener que ir tú en tu desplegable de muros uno por uno con muchísimo cuidado para no dejarte ninguno. Aquí con el buscador vas buscando y al final lo bueno que tienes es que si ya ves que pasa o bien a otra categoría o bien que vuelve otra vez a empezar con el primer muro de todos, significa que ya has terminado. Fijaos que aquí sigue viendo tipologías con el 2, pues las vas buscando y ya en cuanto ves que ya ha pasado a otra categoría, te puedes asegurar que los muros
que tienen un 2 al final ya han terminado. Pues una vez que ya están todos seleccionados, le das a Delete y acabas de borrar de una forma bastante más rápida que no manual, teniendo que tú estar atento a todos los tipos de muro, los que estaban duplicados. Ya hemos visto bastantes ejemplos de las posibilidades que nos ofrece la herramienta de Delete. No voy a ver ejemplos de todas las herramientas, pero sí que voy a mencionar las posibilidades que tenemos. Podemos pasar a mayúsculas nombres de elementos, pasar a minúscula, poner solamente en mayúscula la primera letra. Podemos añadir prefijos y añadir sufijos a ciertos elementos. Aquí sí que voy a ver un ejemplo dentro de unos minutos. Y también podemos buscar y reemplazar. Sí que quiero ver, como os digo, un par de ejemplos de la utilidad que puede tener añadir prefijos y el tiempo que nos puede ahorrar. En una clase del curso yo expliqué cómo poder organizar el navegador de proyectos, pero para el apartado de tablas de planificación. Y vimos que una forma que podría ser muy adecuada sería crearnos nosotros en los nombres de las tablas unas iniciales y que luego, gracias a esas iniciales, pudiéramos tener nosotros apartados independientes para poder meter cada tabla en el que nosotros consideremos más importante. Y gracias a ese sistema de clasificación, luego podíamos minimizar y podíamos perfectamente organizar las tablas de una forma mucho más cómoda. Pero claro, para eso teníamos que meter en todas las vistas un prefijo. Y ese prefijo, pues evidentemente, si tenemos un montón de tablas, nos iba a llevar muchísimo tiempo, porque teníamos que ir una por una, botón derecho, cambiar el nombre y añadirle un prefijo. Sin embargo, vamos a ver que con el plugin esto se puede conseguir en prácticamente unos minutos. Fijaos, os enseño el archivo en el que están todas las tablas, pero ninguna tiene el prefijo en el nombre. Si yo me vengo al plugin, me vengo al apartado tablas de planificación y tú puedes perfectamente verlas todas y enciendes el check de aquellas tablas que van a tener el primer prefijo. Pues le dices aquí, añadir prefijo, y, por ejemplo, 4.td-bajo. Le das a OK y fijaos, 13 vistas en prácticamente unos segundos ya tienen el prefijo que tú estabas buscando. Fijaos la velocidad que podemos obtener gracias a este plugin. Quiero ver otro ejemplo del prefijo y del sufijo, pero no porque nos aporte nada nuevo la herramienta, pero sí que merece mucho la pena hacer hincapié en qué es lo que ocurre cuando nosotros intentamos utilizar estas herramientas con el nombre de las familias, no con el nombre de los tipos, sino con el nombre de las familias. Un caso que yo utilizo muchísimo en los proyectos. Yo tengo un muestrario con un montón de familias y, por ejemplo, a ciertas familias de aparatos sanitarios, de mobiliario, yo las nombro con un prefijo para que luego, cuando yo utilice la herramienta colocar componente, me resulte muy fácil, con el buscador que tiene esta herramienta, decirle qué componente quiero colocar en cada momento. Y me resulta muy fácil gracias a este prefijo que yo añado en el nombre de las familias. Entonces, a veces, cuando me bajo familias de internet, ese prefijo no lo tengo colocado y quiero colocárselo de una forma rápida. Por ejemplo, aquí tengo un plato de ducha que no tiene el prefijo, tengo un lavabo que no tiene el prefijo, tengo una bañera que no tiene el prefijo, y dices, oye, voy a meterle rápidamente el prefijo con el plugin de Transfer Singer. Por ejemplo, encuentro aquí bañera para encastrar, selecciono la bañera, pero le quito, por ejemplo, las tipologías. No marco las tipologías, simplemente dejo marcada la familia. Y le digo, añadir prefijo, OK. Y fijaos que pone que 0 elementos se han cambiado. Entonces tú podrías pensar rápidamente, anda, pues estas herramientas de prefijos, lo mismo pasa con la de convertir en mayúscula o en minúscula, no funciona con el nombre de las familias, sí que funciona con el nombre de los tipos. Pues por eso quería ver este ejemplo. Si nosotros necesitamos hacerle cualquier modificación a los nombres de las familias de componente, nos tenemos que ir a un apartado distinto, no buscar la propia familia desde la categoría, sino buscarlo desde el apartado que se llama familias cargables, desde aquí. Y dentro de familias cargables, fijaos que es un desplegable donde vuelven a aparecer todas las categorías de familias cargables, de familias de componente, y una vez que ya las has encontrado desde su categoría correspondiente, por ejemplo, bañera a encastrar, y aquí también teníamos lavabo y tenemos plato de ducha, desde este apartado sí que podemos añadir el prefijo, decimos OK, y fijaos que ya sí que se han cambiado las tres familias, lavabo y la bañera a encastrar. Entonces, importante, por eso quería ver este ejemplo, porque a veces para hacerle ciertas modificaciones a los nombres de las familias cargables, de las familias de componente, nos tenemos que venir al apartado de familias cargables. Ya hemos visto las herramientas que están relacionadas con el uso 1 y justo debajo aquí tenemos dos opciones que pueden resultar útiles en determinados momentos, que nos va a permitir, una vez que hemos seleccionado elementos, nosotros podríamos con esta herramienta de aquí copiar el nombre de ese elemento al portapapeles, por si luego queremos utilizarlo en algún otro sitio, por ejemplo en el buscador, o queremos luego cambiar el nombre de alguna familia y queremos tenerlo. Y también podríamos utilizar esta herramienta de el ID, que lo que hace es copiar el ID del elemento que esté seleccionado. Lo mismo, yo hace poco seleccioné el ID de un elemento porque necesitaba luego encontrarlo en el proyecto y luego con la herramienta que está en la ficha gestionar que nos permite buscar por ID, pegué ese ID y rápidamente pude encontrar el objeto.
Pasaríamos ahora a hablar en profundidad del segundo uso, en el que vamos a poder transferir, pasar elementos y configuraciones de un archivo a otro. Aquí, sin lugar a dudas, la grandísima potencia que tiene este plugin es que nos va a permitir la transferencia individual de familias por un lado, o bien tipologías de familia por un lado. De manera que si nosotros abrimos el plugin, lo más importante es que dentro de cada uno de los elementos tenemos nuestro propio desplegable, y una vez dentro del desplegable, los desplegables para luego también elegir tipologías dentro de la familia. Entonces, sin duda alguna, la individualidad dentro de la transferencia entre archivos es una de las grandísimas ventajas que tiene este plugin. Y a la hora de transferir de un archivo a otro, aquí os he dejado elementos que son singulares y que son unas novedades que nos aporta este plugin respecto a la herramienta transferir normas de proyecto. Porque hemos visto que esta es la herramienta que nos ofrece Revit para pasar información de un archivo a otro. Pues, evidentemente, además de la individualidad que nos ofrece el plugin, aquí os he dejado otras grandísimas aportaciones del plugin que nos va a permitir transferir ciertos elementos que con la herramienta transferir normas de proyecto iba a ser imposible. Por ejemplo, dentro de las familias de sistemas, yo aquí he destacado opciones que nos ofrece el plugin que pueden ser muy interesantes. Tipos de montante, por ejemplo, tipos de tramo, tipos de descansillo y tipos de soporte en las escaleras, porque con la herramienta transferir normas de proyecto nos dejaba tipos de escalera, pero no los componentes por separado de las escaleras. Luego aquí viene algo que es fundamental y que también es una de las razones por las que este plugin es muy, muy útil, y es que nos deja también transferir cualquier familia de componente, y además individualmente. Así que imaginaos la cantidad de opciones que se nos abren gracias a esta posibilidad. Antes de pasar al siguiente apartado, merece la pena hablar de la transferencia de familias de sistema y familias de componente, sobre todo cuando nos vamos a enfrentar a duplicados, es decir, familias que ya estén en el archivo que va a recibir la información. Entonces, importante, si nosotros hacemos un recordatorio de cómo funciona la herramienta transferir normas de proyecto, si duplicamos alguna configuración y a la hora de hacer la transferencia Revit reconoce que ya hay tipologías idénticas en el archivo, salía un aviso en el que, fijaos, nos da la opción o bien de pasar solo lo nuevo o sobreescribir. Y si le damos a sobreescribir, las tipologías del archivo del que cogíamos la información son las que se iban a pasar e iban a sobreescribir a las tipologías del archivo de destino. Sin embargo, nosotros cuando utilizamos Transfer Single, aquí hay que hacer una diferenciación entre transferir familias de sistema o transferir familias de componente. Si nosotros estamos transfiriendo familias de sistema, por ejemplo muros, y estas tres tipologías de muro ya las tenemos en el archivo de destino, cuando aquí nosotros vamos a configurar el apartado de los duplicados, si le decimos OK, no te los va a sobreescribir, te va a copiar las mismas tipologías y les va a poner un 2 al final. Si no quieres arriesgarte a que te coloque tipologías nuevas con un 2 al final, podríamos configurarlo diciendo que frente a duplicados, que no te pase aquellos que tengan el mismo nombre. Y luego la opción Ask User, yo lo he estado probando y la única aportación que tiene es que te aparece un cartel en el que te dice sobre todo los materiales que son idénticos en ambas tipologías. Pero esta opción, la de OK y la de Ask User, no te aporta ninguna novedad, simplemente salen carteles en pantalla. Con ninguna de estas opciones te va a permitir sobreescribir. Si tú ya sabes lo que te va a hacer y sabes qué es lo que estás buscando, que frente a duplicados, que te haga tipologías nuevas con un 2 al final, si quieres evitar todos los cartelitos que van a ir saliendo, le podríamos decir aceptar, de manera que aceptas todos los avisos que iban a salir, porque ya sabes tú que frente a duplicados, si te hace nuevas tipologías, es lo que estabas buscando. Entonces, importante, si nosotros estamos transfiriendo familias de sistema. Sin embargo, si nosotros estamos transfiriendo familias de componente, en este ejemplo que voy a ver, voy a transferir puertas, importante, si queremos sobreescribir las tipologías de este archivo frente a las tipologías del archivo de destino, es importante que a la hora de transferir no lo hagamos desde el apartado puertas o bien desde el apartado de otra categoría de familia, porque si lo hacemos desde el propio apartado de la categoría, cuando le demos a transferir va a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo antes con las familias de sistema. No va a sobreescribir, va a crearte otra familia nueva con un 2 al final. Entonces, importante, si lo que queremos es sobreescribir, sí que se va a poder, pero no desde el apartado de la propia categoría. Tenemos que irnos, como os he dicho antes, al apartado familias cargables y dentro de este apartado buscar las familias que queremos sobreescribir, en este caso están en el apartado puertas, y si sobreescribimos desde aquí, al darle a transferir y al darle a que le aceptamos los duplicados, sí que te va a transferir todas las familias con las tipologías y con todos los parámetros tal y como vengan en este archivo. Entonces, esto es muy, muy importante. Porque si nuestro objetivo sí o sí es sobreescribir y no jugárnosla a que nos ponga tipologías con nombres distintos, pues entonces tenemos que hacer la transferencia en dos pasos.
primero lo que tendríamos que hacer es buscar el archivo de destino. Si en este caso hemos dicho que lo queremos transferir al proyecto 1, pues en este caso lo que tendríamos que decirle es coger aquí el proyecto 1 y antes de transferir, eliminar aquellas tipologías que luego tenemos que transferir, para que ya estemos seguros de que esa tipología no existe en el proyecto y por tanto sea nueva a la hora de transferir. Entonces eso es muy importante. Primero ya lo elegimos desde aquí, pues nos venimos aquí otra vez al apartado de familias cargables, seleccionamos en la categoría puerta las dos que queremos transferir del archivo bloque de viviendas, por tanto primero las elimino, ¿vale? Una vez que ya están eliminadas, pues ahora sí que ya podríamos ponernos en bloque de viviendas otra vez y transferir al proyecto 1 y ahora ya nos habríamos asegurado de que esas tipologías no están, ¿vale? ¿Qué pasa con el resto de elementos a la hora de transferir? Pues oye, no me sé de memoria todos, pero he hecho diferentes pruebas y, por ejemplo, cuando tú transfieres plantillas de vista que están abajo del todo, pues pasa algo parecido a lo que os acabo de decir. Si ya existe la misma plantilla en el proyecto de destino, le pone un número al final. En ese caso no es un 2, es un 1, pegadito al nombre, pero también te genera tipologías nuevas. He hecho pruebas con filtros, y con filtros sí que sobrescribe los del proyecto del que lo estás cogiendo. Fijaos qué caso diferente. Lo mismo con materiales, que también he hecho pruebas con el apartado materiales. Si ya existen en el proyecto de destino, te los sobrescribe. Entonces, claro, te estás dando cuenta de que en algunos elementos te genera tipologías nuevas, en algunos elementos sí que sobrescribe. Porque con el paso del tiempo ya iréis sabiendo qué hace cada uno de los elementos y os podéis anticipar primero a lo que hemos visto antes. Si ya sabes que te va a crear tipologías nuevas con nombres distintos, pues tendríamos primero que borrarlo. O bien decirle que aborte los que sean idénticos. Pero si te empeñas en sobreescribir porque tienes la seguridad de que los elementos de este archivo son los que estás buscando, pues primero eliminas y luego transfieres. Y luego aquí os dejo otros elementos que son muy importantes, que no estaban permitidos en la herramienta transferir normas de proyecto, como son los niveles, las cajas de referencia. Aquí os hago una anotación que es importante, fases y filtros de fase por separado. Y aquí lo que veo es que no se puede transferir las modificaciones de gráficos de fases. Si vuelvo otra vez a abrir la herramienta transferir normas de proyecto, vemos que aquí aparece un apartado que se llama configuración de fase. ¿Qué nos permite este apartado? Transferir la totalidad de las configuraciones que tienen que ver con las fases. Es decir, que transfiere a la vez las fases, los filtros de fase y todas las modificaciones de gráfico de las fases. Entonces, si nosotros quisiéramos pasar exclusivamente las modificaciones de gráficos de fases de un archivo a otro, podemos utilizar una combinación entre las dos herramientas. Podemos utilizar transferir normas de proyecto y luego, gracias al plugin Transfer Single, eliminar fases que no quieras, eliminar filtros de fase que no quieras, y entonces luego sí que podríamos, gracias a una combinación de las dos herramientas, tener exclusivamente las modificaciones de gráfico de las fases en el archivo que nosotros estemos trabajando. También podemos transferir las tablas de planificación. También podemos los tipos de las diferentes vistas. Nosotros podemos tener tipologías de planta o tipologías de alzado para luego clasificar nuestro navegador de proyecto en función de los tipos de vista. Pues también podemos transferirlos. Podemos transferir vistas y podemos transferir planos y encima con sus respectivas vistas gracias al parámetro Transfer Set with Views. Es decir, que ahora vamos a ir viendo ejemplos, sobre todo para centrarme en esta parte de la transferencia de vistas y la transferencia de planos con sus vistas. Y luego viene algo que es muy, muy útil, y es que entre familias vamos a poder transferir, sobre todo lo más importante, transferir parámetros. Vamos a ver un ejemplo para que veáis la cantidad de tiempo que nos podemos ahorrar gracias a la opción de poder pasar parámetros entre familias. Y aquí también dejo dos opciones que yo utilizo mucho cuando diseño familias, que es poder pasar los estilos de cota. Yo tengo cotas distintas para representar los parámetros y para representar las cotas que están bloqueadas. Y luego también esto es muy útil y que no se puede con la herramienta transferir normas de proyecto, que es poder transferir las subcategorías de los planos de referencia. Ya hemos visto en otra clase del curso que una forma muy, muy útil de diseñar familias es tener muchas subcategorías de planos de referencia para simplificar el diseño de los parámetros. Pues gracias a la transferencia de las subcategorías, yo puedo en un momento tener en mi familia todos los planos de referencia distintos que yo necesite, de manera que también voy a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo. Voy a empezar viendo ejemplos de la transferencia entre familias para que veamos rápidamente lo que podemos ahorrar en cuanto a la transferencia de parámetros, y ya de paso pues os explico también lo de las subcategorías de plano de referencia. Fijaos, yo siempre tengo una familia o un archivo RFA de la categoría modelo genérico a la que llamo familia base. En esta familia, si nos metemos en tipos de familia, he ido incluyendo un montón de parámetros compartidos que sé que en algún momento van a ser necesarios para diseñar otras familias. Entonces, yo ahora abro una familia nueva de modelo genérico, por ejemplo, y me vengo a tipos de familia,
Pues fijaos que nada más que tiene los de datos de identidad, no tiene ningún parámetro creado. Pues si no utilizamos este plugin, no hay forma de pasar parámetros de una familia a otra, salvo que estén colocados en pantalla. Si yo quiero pasar un parámetro de una familia a otra, estoy obligado a seleccionar la cota donde está asignado el parámetro y los planos de referencia que sirven como delimitadores de la cota. Y si yo copio y pego esto en otra familia, podría pasar el parámetro. Pero claro, me vería obligado a tener todos los parámetros colocados en pantalla por medio de una cota y encima muchos de ellos van a estar en vistas diferentes. Luego tendría que ir vista por vista copiando. Imaginaos el tiempo que se tarda. Sin embargo, si yo ahora me abro el plugin Transfer Single y le digo que voy a transferir de la familia base a la última familia que he abierto, que es la familia 4, nos venimos al apartado parámetros y aquí vienen diferenciados por todos parámetros compartidos, y si esta familia tuviera parámetros de proyecto, también aparecería aquí el apartado parámetros de proyecto. Pues si yo cojo de aquí y digo, oye, que yo necesito esta familia, voy a necesitar altura, anchura, voy a necesitar espesor, por ejemplo, voy a necesitar el parámetro acabado, y voy a necesitar, por ejemplo, el parámetro profundidad. Pues fijaos, le doy a transferir, ya me transfiere los 5 parámetros, me vengo a la familia, y ahora me vengo a tipos de familia, y fijaos de qué manera tan rápida acabamos de pasar parámetros de una familia a otra. Imaginaos el tiempo que podemos ahorrar a la hora de diseñar familias si utilizamos este plugin. Lo mismo podemos hacer en cuanto a las subcategorías de los planos de referencia, que ya os digo que yo lo utilizo muchísimo para facilitarme el diseño de las familias paramétricas. Si me vengo a estilos de objeto y me vengo a la pestaña objetos de notación, fijaos que si tú empiezas una familia desde cero, no tenemos subcategorías de los planos de referencia. Sin embargo, si utilizamos el plugin, abrimos Transfer Single, aquí importantísimo porque para pasar las subcategorías nos tenemos que venir a un elemento muy concreto que se llama categoría. Y dentro de categoría aparecen categorías de anotación y categorías de modelo. Es verdad que en categorías de modelo solo aparecen las categorías de las familias cargables y tú puedes pasarte subcategorías de las familias cargables. Y en categorías de anotación, pues fijaos que aquí tenemos diferentes familias de categorías de anotación y dentro de los planos de referencia tú ya puedes elegir subcategorías de planos de referencia que si encima ya lo tienes con los colores llamativos que yo recomiendo en clase, pues también te has ahorrado bastante tiempo de trabajo. Nos quedaría para terminar la clase ver ejemplos significativos de la transferencia de vistas y de la transferencia de planos con sus respectivas vistas ya colocadas dentro del plano. Por supuesto, aquí se abren infinitas posibilidades porque dependerá muchísimo del tipo de proyecto en el que estemos trabajando, de su tamaño, de la tipología de proyecto. Por tanto, aquí me va a resultar muy difícil buscar ejemplos que puedan ser útiles para todos los tipos de proyectos y sus tamaños. Entonces, pues oye, voy a coger unos ejemplos que yo considero que pueden ser significativos, pero por supuesto aquí lo que quiero es que penséis en las infinitas posibilidades que se nos abren. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una transferencia de vistas, imaginaos que yo ya tengo un proyecto con toda la entrega terminada y evidentemente cada una de las diferentes vistas que va a tener la entrega, por supuesto que va a tener sus peculiaridades. Pero hay una cosa que no nos va a quitar nadie, que es la generación de las propias vistas y luego la elección del nombre adecuado. Eso al final se tarda mucho. Entonces dices, oye, va a ser difícil que yo me pueda transferir la totalidad de la vista de un proyecto a otro, porque muchas veces van a tener elementos en 2 dimensiones, cotas, etiquetas, textos, pero por lo menos lo que a lo mejor sí que puede resultar sencillo transferir de un archivo a otro es la propia generación de la vista con su nombre adecuado. E incluso si al final te transfieres las plantillas de vista, pues luego sería muy rápido ir estableciendo en cada una de ellas la plantilla adecuada. Entonces dices, oye, vamos a intentar transferirnos vistas que ya están creadas con el nombre adecuado a un proyecto que no tiene nada que ver con el proyecto del que voy a coger la información. Porque fijaos, yo estoy en este archivo, que es un proyecto de un bloque de viviendas, y tengo una entrega que va a ser similar a la misma entrega, pero de otro proyecto distinto, que en este caso podría ser una vivienda unifamiliar. Fijaos que en este proyecto ya tengo modelado el edificio, simplemente tengo unas plantas de trabajo, y pensad que me tocaría ahora empezar a ir preparando las vistas que luego van a ir en los diferentes planos. Pues dices, oye, tengo que transferir vistas con sus nombres adecuados de un archivo a otro. Pues muy importante, para que esta transferencia funcione, es imprescindible que las alturas de los niveles sean idénticas en los dos archivos. Y eso no siempre es fácil de conseguir, sobre todo si estás haciendo tipologías de edificio distinta. Entonces dices, oye, si ya me obliga a mí a que las alturas de los niveles sean similares, pues a lo mejor ya no resulta tan sencillo la transferencia directa de un archivo a otro. Y a veces hay que buscarse recursos, hay que buscarse proyectos puente, donde a lo mejor nos resulte mucho más sencillo modificar las alturas de los niveles. Porque si yo intento, en un proyecto que ya está terminado, intentar modificar las alturas de los niveles, pues es muy normal que salgan un montón de avisos y que encima no te deje ni siquiera modificar la altura de los niveles porque ciertos elementos tendrían que eliminarse previamente y podría ser un follón. Entonces dices, oye, podría ser mucho más fácil transferir lo que yo necesito de este archivo a un proyecto vacío y de ese proyecto vacío
con lo nuevo que ha recibido de la transferencia, ya pasarlo a nuestro proyecto en el que estamos haciendo la entrega final. Entonces, aunque parezca que este proceso en 2 pasos puede ser laborioso, vais a ver que con la herramienta de Transfer Single se puede conseguir en muy pocos minutos. Yo, por ejemplo, me abro un archivo nuevo con la plantilla arquitectónica. Rápidamente elimino los niveles que me ofrece ese proyecto, que son 2, los elimino porque voy a pasarme ahora los niveles del proyecto del que quiero coger toda la información. Luego rápidamente abro el plugin de Transfer Single e intento transferir desde el bloque de viviendas hasta el proyecto que me acabo de abrir y voy a elegir los niveles, por supuesto, rápidamente los selecciono, los niveles, ya aprovecho y dices, oye, si sé que me voy a transferir ciertas vistas, en este caso solamente voy a coger ciertas vistas de planta, ya aprovecho y me cojo las plantillas de vista de esas plantas que luego van a ir en los planos de la entrega. En este caso, por ejemplo, una plantilla de vista para hacer usos, albañilería y cotas y luego una plantilla de vista para representar las habitaciones con un esquema de color. Y ya que he elegido las plantillas de vista, ahora me tendría que venir a las vistas, dentro de las vistas, vistas de planta y fijaos, imaginaos que quiero pasarme las plantas de uso, albañilería y cotas y las quiero todas, porque tengo las mismas plantas en el edificio de la vivienda unifamiliar, ¿vale? Si no tuviera las mismas plantas, eliges las que realmente quieras. Y, por ejemplo, lo mismo, las mismas de habitaciones. Y luego a lo mejor estoy pensando que como quiero utilizar también un tipo de planta para luego representar en esas plantas los alzados y las secciones, también me voy a exportar esta planta de aquí. Algo muy interesante que he querido verlo ahora y no al principio de la clase. Si luego tú vas a volver otra vez a seleccionar esto, pero del archivo del proyecto 3 para luego transferirlo al proyecto definitivo, para no perder tiempo otra vez en ir seleccionando exactamente lo mismo, tenemos aquí una herramienta que nos permite guardar selecciones y luego poder utilizarlas posteriormente con esta herramienta que es de cargar selecciones. Entonces tú puedes, fijaos, salvar la selección a un archivo. La guardamos, y aquí la tengo como plantas de usos, habitaciones y encima con plantillas. Y ahora transfiero al proyecto vacío. Ya tenemos transferida toda la información que estaba necesitando. Si yo abro el desplegable, fijaos que ya tengo las distintas vistas creadas con sus nombres adecuados en todos los apartados que yo he transferido, y ahora lo que necesito obligatoriamente es que las alturas de estos niveles coincidan perfectamente con las alturas del proyecto de destino, en este caso, del proyecto en el que yo quiero empezar a hacer la entrega. Pues rápidamente modificamos las alturas, aquí no tendremos nunca ningún problema porque no tenemos nada modelado, rápidamente pierdo unos minutos, recoloco las alturas para que coincidan y ahora lo que hago es volver a ver el plugin. En este caso, lo que le digo es que quiero transferir del proyecto 3, que es el proyecto que he utilizado como proyecto puente, al edificio de la vivienda unifamiliar, y para no perder tiempo en ir seleccionando todos los checks de antes, pues cargo la selección y reviso, porque podría haber check que me toca apagar porque a lo mejor no son necesarios, pero por lo menos ya he ganado algo de tiempo y aprovecho para explicar esta herramienta que nos puede resultar muy útil en otros tipos de ejemplo. Aquí abro y fijaos que si me vengo aquí a las plantillas de vista, pues fijaos que ya quedan seleccionadas las 2 que a mí me interesan. Si vengo aquí a vistas y me vengo aquí a plantas, fijaos que se quedan seleccionadas las que a mí me interesan. Entonces he ahorrado bastante tiempo y ahora le doy a transferir. Ya se ha terminado, me vengo al proyecto y fijaos que en este proyecto que no teníamos nada creado, ya tengo creadas las diferentes vistas con sus nombres adecuados y evidentemente no está ni muchísimo menos terminado todo esto de las plantas, porque aunque tú hayas transferido las plantillas de vista no se colocan en las propias vistas, nos toca hacerlo a mano. También nos tocaría revisar sobre todo las regiones de recorte de cada una de ellas y ciertos ajustes que luego por supuesto que son necesarios, pero todo este tiempo nos lo hemos ahorrado y puede resultarnos muy útil en otro tipo de vistas. Quería verlo para que tengáis en cuenta que se pueden transferir vistas con el objetivo de conseguir esta finalidad. No me importa ahora, ya que hemos visto en este ejercicio, insistir en las opciones de pasar de mayúscula a minúscula, poner en mayúscula únicamente las iniciales, la herramienta de buscar y reemplazar, porque habría otra manera de hacer todo esto, que sería crear las propias vistas desde la herramienta que tiene Revit, que está en la ficha vista, en vistas de plano, y aquí generarnos planos de planta. Esto, el inconveniente que tiene es que los nombres que te genera automáticamente Revit no te sirven, porque te pone un 1 al final, pero gracias a luego poder buscar ese 1 y reemplazarlo por el nombre que tú quieras, también podría ser un recurso bastante rápido gracias a las opciones que nos deja este plugin. Otros posibles ejemplos donde podría ser bastante útil pasarse vistas y luego también con la opción de
pasarse el propio plano, si ya quieres, con la vista dentro, podría ser aquellos planos donde, por ejemplo, tengamos metidas tablas de planificación. Por ejemplo, este plano de justificación de normativas, donde están metidas pues, todas las tablas que hacen referencia a las superficies construidas del proyecto. Otro ejemplo podría ser este de aquí, donde tengamos metidas una serie de leyendas, por ejemplo, de tipos de muro, que es muy habitual en las entregas de los proyectos, y al final dices, oye, ya tengo la vista de leyenda creada y encima la tengo maquetada en el plano. Pues a lo mejor me interesa también pasarme, además de la vista de leyenda, me interesa pasarme el propio plano con la vista de leyenda metida, porque va a ser una entrega similar a este proyecto en el nuevo proyecto que estoy haciendo. Pues vamos a hacer, por ejemplo, este caso. Abrimos el plugin y le decimos de qué archivo vamos a buscar la información y a qué archivo lo vamos a transferir. Y aquí viene algo que es muy importante, y es que quiero comentaros que el plugin no va a pensar por nosotros. ¿Qué significa esto? Que a veces, cuando intentamos transferir vistas con planos, muchas veces queremos hacerlo todo de una, y no funciona, y rápidamente pensamos que lo que estamos intentando hacer no va a funcionar nunca. Y es simplemente que lo estamos haciendo todo del tirón y que no lo está interpretando bien. De manera que tenemos que ir separando en pequeños elementos lo que es la transferencia. Por ejemplo, si yo voy a transferir un plano que tiene una leyenda metida y que a su vez esa leyenda pues es una leyenda de muros y que por supuesto tienen que estar primero todas las tipologías de muro en el archivo para que las reconozca y luego pueda también meter las etiquetas, meter los componentes de detalle, etcétera, etcétera. Si lo intentamos hacer todo de una, no va a funcionar y por tanto pues prefiero anticiparme a eso. Entonces en este caso yo os voy a decir el proceso paso por paso para que luego funcione todo perfectamente. Lo primero, simplemente transferir las tipologías de muro. Nos vamos a muros, buscamos dentro de tipologías de muro y en este caso todas las tipologías de este archivo que son las constructivas, que son las que están en la leyenda de muros. Transferir. Y aquí nos dice que ya se han transferido las 18 tipologías. Perfecto. Sin cerrar el plugin podemos, por supuesto, quitar todo esto, que también se puede quitar desde este botón de aquí, que lo que hace es que no haya nada seleccionado. Una vez que ya has quitado toda la selección, nos tendríamos que ir a la propia vista de leyenda por separado. Y aquí también viene algo muy importante, que no solamente hay que seleccionar la vista. Una vez que lo hagamos, seleccionar la vista de leyenda de los muros, importantísimo. Esta vista de leyenda trae cotas, etiquetas, componentes de leyenda, componentes de detalle, etcétera, etcétera. Entonces trae muchos elementos en 2D. ¿Quieres que también se vengan todos esos elementos en 2D? Porque al fin y al cabo la leyenda es todo 2D. Pues tenemos que encender, transferir elementos de vista, para que se transfiera todos los elementos en 2D de esa vista. Y una vez que hemos seleccionado simplemente la vista de leyenda con esta opción encendida, transferimos la vista de leyenda. Y fijaos, ha transferido y aquí voy a cerrar el plugin para enseñaros la leyenda que ya está perfecta, pero no haría falta cerrar el plugin para el siguiente paso que tenemos que hacer, pero en este caso quiero cerrar el plugin para enseñaros que la vista de leyenda ya se ha traído montada, con todas las etiquetas, todos los componentes de leyenda, los componentes de detalle, las cotas, los textos, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos que esto es muy, muy rápido. Y ahora vuelvo a abrir el plugin, otra vez selecciono de qué archivo quiero coger la información y a qué archivo se va a transferir, y en este caso lo que tenemos que hacer es ya irnos al apartado planos, me vengo a ir aquí y voy a seleccionar planta primera detallada. Y aquí necesito añadir un paréntesis. Fijaos, planta primera detallada. Además de la vista de leyenda, este plano tenía una planta primera metida. Y evidentemente, entre los dos proyectos, no vas a querer transferir absolutamente todo lo que tenga ese plano. En este caso, la planta primera no me interesa a mí para nada en el proyecto de destino, porque es una tipología de proyectos totalmente distinta, no me va a encajar perfectamente en su sitio. Además, puede que sea una planta que tenga una altura del nivel que no se corresponda con mis proyectos. Luego, yo no quiero problemas. Entonces, claro, aquí merece la pena comentar que muchas veces cuando se utiliza el plugin no quieres absolutamente todo. Luego, tienes que hacer una preparación previa antes de transferir. En este caso, ¿qué es lo que he hecho yo? Me he ido al plano de la planta primera y he eliminado del plano la propia planta primera, porque solo necesito transferir el plano con la leyenda. Evidentemente nunca voy a fastidiar este proyecto, porque solo lo voy a utilizar a la hora de transferir y cuando termine de transferir voy a cerrar este archivo sin guardar, de manera que me veo obligado cuando utilizo este plugin a hacer ciertas modificaciones en el archivo del que voy a coger la información, pero luego cierro el archivo, no guardo y no pierdo nada, ¿vale? Entonces, importante, ya lo he borrado la planta primera. Y aquí, cuando estamos interesados en pasar vistas dentro de un plano, con el propio plano, además de encender este parámetro que es transferir los planos con las vistas que están dentro, hay que encender este otro parámetro que es exclusivo de las leyendas. Y te dice este parámetro, usar las leyendas si ya están en el proyecto que va a recibir la información. Si yo ya tengo aquí la leyenda, si yo transfiero con el check apagado, me va a crear una vista de leyenda nueva. No va a reconocer que ya está aquí con el mismo nombre, a no ser que encendamos el parámetro. Entonces, esto es muy importante antes de transferir, cuando tenemos que transferir vistas con leyenda, y no voy a ver ningún ejemplo, pero os lo comento, si queremos transferir planos con tablas, lo mismo exactamente. Tendríamos que encender este parámetro para que reconozca que la tabla ya está en el proyecto de destino. Entonces, ahora lo que hacemos es transferimos,
se ha transferido el plano y fijaos que no me ha creado una tipología nueva y que ya me ha traído el plano con la leyenda que ha reconocido que ya existe colocada en su sitio. Entonces fijaos la potencia que tiene esta opción. Lo último que quería comentaros antes de terminar esta clase es que esta opción de transferir vistas con planos puede ser realmente útil en proyectos grandes donde tengamos bastantes archivos de un mismo proyecto y que en todos los archivos esté el mismo modelo con los mismos niveles, y entonces sí que puede resultar francamente útil pasarte planos con vistas ya colocadas. Muchas veces estás trabajando la arquitectura por un lado, dentro de las instalaciones, cada una de las diferentes instalaciones del proyecto también están en archivos aparte, y muchos de esos archivos van a compartir determinados planos con detalles que ya estén colocados en esos planos, y entonces en esos casos también puede ser realmente útil el transferirte planos con vistas dentro. Comentar como último parámetro que tenemos aquí que se puede transferir las llamadas de vistas, es decir, que si al final tenemos planos con detalles y que esos detalles están referenciados con llamadas, pues que también podríamos pasarnos las llamadas y, por supuesto, como hemos visto, las vistas ya colocadas. Pues aquí termino esta explicación del plugin. Comentaros que os he dejado en la descripción un enlace que os lleva directamente a la Autodesk App Store para que lo adquiráis, porque os aseguro que vais a amortizarlo desde el primer día. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!